Les mando un saludo afectuoso a quienes nos siguen en nuestro canal y ven los videos que allí publicamos. Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante que he llamado la iglesia que Cristo está edificando. En la Biblia se habla de la iglesia edificada por el Señor Jesucristo, refiriéndose a ella como edificio o como cuerpo. Cuando se habla de ella como un edificio, el Señor Jesucristo se presenta como su fundamento. Él es la roca que menciona él mismo en Mateo 16:18, cuando dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Allí Cristo está hablando de sí mismo, no de Pedro, como algunos dicen. El nombre Pedro que aparece allí es la traducción de la palabra griega Petros, que significa piedra pequeña. Pedro es una piedra pequeña que forma parte del edificio con el que se compara la iglesia, igual que cualquier otro cristiano. Pedro mismo lo escribe así en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 5, dirigiéndose a los creyentes, les dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Por otra parte, la palabra traducida como roca en ese mismo texto procede de la palabra griega petra, que significa masa rocosa. Y así se refiere Pedro a Cristo en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 6 y 7. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la palabra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Jesús es la roca que fue desechada por los edificadores, pero que ha venido a ser la piedra principal del fundamento, la cabeza del ángulo. Ahora, cuando la iglesia se presenta como un cuerpo, y esto confirma la comparación con un edificio, porque mientras allá Cristo es cimiento, aquí es cabeza. Así lo dice Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y la iglesia se presenta como lo que es, no una organización, sino un organismo vivo. Por eso escribe el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora, ¿cómo llega una persona a formar parte de la iglesia que Cristo está edificando, de la cual Él es cimiento y cabeza? Cuando esa persona se arrepiente de sus pecados y entrega su corazón a Jesucristo, recibiéndole como Señor y Salvador de su vida, inmediatamente el Espíritu Santo lo integra al cuerpo de Cristo. Esto es un acto espiritual llamado bautismo del Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13, Pablo escribe: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. La iglesia de Cristo o cuerpo de Cristo, llamada también la iglesia universal, está formada y se sigue formando cada vez que una persona se entrega a Cristo. A ella pertenecen entonces los cristianos que están vivos en cualquier parte del mundo y los cristianos que ya han muerto. Por esto, cuando Cristo venga por su iglesia, los cristianos que estén muertos resucitarán primero con cuerpos incorruptibles, y los cuerpos de los cristianos que estén con vida ese día serán transformados en cuerpos incorruptibles para que puedan heredar la incorrupción, y juntos serán arrebatados para estar con Cristo para siempre. En 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 17, Pablo escribe:
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Finalmente tenemos también que la palabra iglesia procede de la palabra griega eclesia, que significa asamblea. De modo que los creyentes reunidos como asamblea en una localidad son la iglesia local, que es la expresión visible de la iglesia universal en ese lugar en particular. No confundamos entonces a las religiones con la iglesia de Cristo. Las organizaciones humanas fundadas por los hombres pueden tener entre sus feligreses a verdaderos cristianos y a otros que no lo son, pero la iglesia de Cristo la forman solo los verdaderos creyentes, los que tienen a Cristo viviendo en su corazón.